El existencialismo nace con Kierkegaard, que si bien sienta sus bases y define sus premisas, alcanzaría toda su complejidad en otras mentes. Pero revisemos sus señas particulares. No vamos a perdernos en un tema tan inmenso, solo debemos saber que Hegel, así como lo fue antes Kant o Aristóteles, marcaron un antes y un después, construyendo sistemas de pensamiento muy complejos y extensos. Y la mayoría de filósofos que vinieron después de ellos fueron en su mayoría una contrarrespuesta a esos sistemas, una forma de superarlos o desbaratarlos, pero atados a dichos sistemas. En este sentido, Kierkegaard, así como Marx o Nietzsche, son la respuesta a Hegel y toda su corriente de pensamiento. Sin ahondar demasiado, lo que Kierkegaard le reprocha a Hegel es que su pensamiento se encuentra distante de la vida, como si la mirara a ésta de lejos, contemplándola en meros términos abstractos, pero sin ser partícipe de ella. Para Kierkegaard esto no tiene sentido. Para él, como para Nietzsche, la vida solo se entiende dentro de sí misma, viviéndola y no con abstracciones de ella. De ahí que para Kierkegaard lo importante sea la vida y el sujeto que la vive, es decir, la existencia con todas sus contradicciones, conflictos y desde luego su finitud. De esta primera aproximación se desprenderán los cimientos del existencialismo, que, como veremos más adelante, sea el existencialismo del tipo que sea, compartirá las siguientes premisas. Primero, todos los existencialistas parten de la existencia humana. Para ellos, la existencia precede a la esencia. O dicho de otra forma, si para Descartes la máxima era pienso, luego soy, para los existencialistas sería existo primero y luego pienso. Segundo, existe lo concreto y lo real. El mundo, sea ilusorio o no, al ser donde vivimos, es inmediatamente real y objetivo, y por ende, en un mundo así, no hay lugar para la metafísica. Tercero, el existencialismo parte de una crisis, de un saberse perdidos, sin dirección, de una constante angustia. Y finalmente, aunque algunos pudieran no estar totalmente de acuerdo conmigo, todo existencialismo expresa un sentimiento de libertad. Es una manifestación de la libertad, aunque a veces con cierta connotación negativa. Ese primer germen sembrado por Kierkegaard a manera de oposición al pensamiento hegeliano estaría dando vueltas en la cabeza de muchos pensadores, artistas y filósofos, y tomaría forma como una corriente filosófica como tal ya entrado el siglo XX. Pero todo ese tiempo añejándose no sería en vano. El existencialismo bebería de propuestas como el nihilismo y del marxismo simplificado de Lenin, así como todos los cambios sociopolíticos de su época, lo que en buena medida derivaría a que el existencialismo, tomase diferentes vertientes, que aunque todas, como lo señalamos previamente, comparten los mismos fundamentos, también poseen diferencias muy marcadas, y que nos permiten distinguir tres tipos de existencialismo. El primero de ellos es el existencialismo religioso. Desde luego, venimos de hablar de Nietzsche en otros videos y acabamos de decir que el existencialismo no tiene cabida para la metafísica. Entonces, ¿cómo hablar de un existencialismo religioso? Simple, el existencialismo religioso lo que propone es una renuncia al idealismo, es decir, a esa idea de que hay una esencia que nos define y nos hace ser lo que somos. Invierte esa idea, como explicamos con la famosa frase de Descartes, pienso, luego soy, a primero soy, luego pienso. Y eso hace una gran diferencia, porque ya no se trata de ideales eternos ni ideas abstractas que definen y moldean a nuestro mundo, sino de una vida pasajera, móvil y temporal, que llena de agonía a todo el que toma conciencia de ello. Miguel de Unamuno, pero sobre todo Karl Jasper, ejemplificarían este pensamiento a la perfección. Para ellos, esta conciencia de nuestra temporalidad y finitud, de esa inseguridad ante nuestra propia muerte, solo puede ser llenada con la fe en algo más, con la fe en la inmortalidad de nuestra alma. Así como con el mundo material, el alma o Dios no es que no existan, simplemente con la razón no pueden ser probadas directamente. Claro, ninguno de ellos es tonto, saben que la fe es un acto irracional, pero
Si la racionalidad solo ha transformado a la vida en un objeto abstracto, ¿por qué tendrían que guiarse con ella? Luego, la fe, aunque irracional, tiene cabida dentro de la vida, aun a sabiendas, para sus partidarios más críticos, de que podría ser solo una forma ilusoria de darle sentido y dirección a una existencia que sin esa guía se ve confusa, pasajera y temporal. En última instancia, el ser humano mismo es algo que escapa a las determinaciones conceptuales, pero no por ello menos real. ¿Por qué no habría de existir a ese mismo nivel Dios o el alma humana? El siguiente existencialismo es el agnóstico, es decir, un existencialismo donde la figura de Dios no es ni negada ni afirmada. Simplemente es irrelevante, no forma parte de la ecuación. Porque para Heidegger, principal representante de esta vertiente, es simple, se trata de ir a las cosas mismas, en lugar de perderse en construcciones conceptuales o figuras abstractas, y su punto de partida será el ser humano mismo. El ser humano, para Heidegger, es ese ser ahí que vive en el mundo, anclado a un espacio, pero sobre todo a un tiempo, y precisamente esa condición de no ser una figura abstracta le hace consciente de su propia finitud, cosa que le lleva a un estado de angustia frente a la nada que le aguarda tras la muerte. Es importante hacer un paréntesis en este punto. Heidegger es uno de esos filósofos complejos, con un lenguaje complejo y cuya comprensión cabal es igualmente complicada. Pero, para nuestra suerte, solo necesitamos aclarar un par de conceptos suyos: la angustia y la nada. Empecemos por lo difícil. La nada es imposible de nombrar, de entender, de imaginar siquiera, porque cuando hablamos de la nada le damos una cualidad, después deja de ser nada para ser algo. Hablar de la nada es una contradicción lógica, pero que tiene un cierto sentido, más que por ella misma, por el efecto que genera: la angustia. El miedo es miedo, valga la redundancia, a algo, sea objeto, persona o situación, pero algo concreto. La angustia, por el contrario, es un miedo a la nada, es decir, a algo indeterminado, a algo que no podemos definir. Luego, la angustia es palpable a la nada. La nada, como ese dejar de existir, es el límite de nuestra experiencia, lo máximo a lo que algún día llegaremos. En ese sentido, la nada es nuestro destino, y la angustia nos lo recuerda todo el tiempo. Por eso es que para Heidegger la trascendencia o la inmortalidad son conceptos que simplemente son inconcebibles, puesto que somos una existencia atada a un tiempo y lugar determinados, que una vez cumple su plazo, se acaba y punto. Y finalmente, el último existencialismo que podemos distinguir es el existencialismo ateo, encabezado por Sartre y que también hace eco en Albert Camus. Sartre es un filósofo muy interesante, con una vasta obra literaria, teatral y filosófica, y que va desde el existencialismo hasta una crítica al marxismo. Pero por el momento vamos a enfocarnos a su vena existencialista, y quizás más adelante hablemos de la profundidad si lo desean. Para Sartre no hay pensamiento o sentimiento que no sea conciencia de algo, que no provenga de algún objeto. Así de simple, primero existe algo y luego pensamos sobre él, y no al revés, como diría Platón. La existencia precede a la esencia, y esto se refleja perfectamente en el mismo ser humano. Primero existimos antes de poder definirnos. De hecho, el ser humano solo es definible en su pasado, donde sus actos se han instalado y se han vuelto inmóviles. Pero en su existencia actual es inaprehensible, imposible de definir. Recuperando mucho de lo que ya hemos señalado en las otras dos vertientes del existencialismo, Sartre, aunque concuerda en buena medida con Heidegger, en tanto el ser humano es principalmente temporalidad, difiere y expande radicalmente esta noción al considerar que la muerte no es nuestro destino, nuestro límite, sino que es algo que viene de fuera hacia nosotros. Es nuestra imposibilidad de existir. Y si para Heidegger el ser humano siempre está en miras hacia el futuro, a ese momento en el que alcanza su límite de la existencia,
Para Sartre, el tiempo que realmente importa y donde expresamos nuestra existencia es el presente y nada más. Esta diferencia tiene implicaciones muy importantes, pues si el presente es el que importa, entonces estamos hablando de una filosofía de la acción y la libertad, pues es en ese momento del tiempo donde podemos hacer y donde podemos decidir. No en el pasado que ya fue, ni en el futuro que es incierto, sino en el presente es donde podemos realizar. Se entiende, ¿verdad? En última instancia, eso significa que el ser humano es un ser que se hace a sí mismo. Pero bueno, antes de terminar con Sartre, ¿por qué esto sería un existencialismo ateo? Bueno, porque para Sartre la idea de Dios es una idea contradictoria. En tanto, y como señalamos al principio, una cosa primero existe y luego piensa. Dios no puede existir y luego haber pensado, porque ya no sería esa entidad absoluta. Pero sobre todo, y como hemos visto, es una imposibilidad que exista un pensar antes de la existencia que piensa. Dicho de otro modo, la esencia y la existencia nunca pueden coincidir. Luego, Dios no puede existir.